sí es que vamos a cuidar que no se den este tipo de hechos. Informamos, no inventamos. Capufe se disculpa por el desastre que provocó este cambio de la tarjeta llave, de la calcomanilla llave. Capufe no aclara por qué no dio seguimiento al acuerdo que debió haber dado y vigilado entre empresas de telepeaje, la que dejó de prestar el servicio y la nueva que entró a prestarlo. Si hubiera vigilado, se hubiera evitado un desastre, el desastre que muchos padecieron. Me refiero a personas como usted y como yo, particulares, o bien transportistas, camioneros, etcétera. Tampoco Capufe todavía no ha dado respuesta a los costos de integralidad para que un solo tag funcione en toda la República Mexicana. Capufe siembra más dudas que respuestas hasta este momento. Seguramente mañana, cuando el director de esta empresa del gobierno vaya a los senadores y les explique las cosas, nos pueda quedar todavía un poco más claro. Usted está con uno está en todo, esto también es tema. Y estas son hoy las noticias en claro. Vamos primero con lo primero. El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el último paquete de leyes secundarias en materia energética. El dictamen contiene reformas, adiciones y derogaciones a la Ley General de Deuda Pública y también a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La discusión se lleva a cabo en estos momentos, también en larga sesión, en lo particular. Vamos directo hasta la Cámara de Senadores. Allá se encuentra con uno, Rubén Rojas. Rubén, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo marcha todo? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Pues prácticamente ya en el transcurso de la siguiente hora estará concluyendo este largo debate de las reformas energéticas, de las leyes secundarias, de la reforma constitucional en materia energética, que termina con prácticamente 7 décadas de monopolio estatal en el sector y abre a la competencia el mismo. Este último dictamen, como ya lo mencionaste, bueno, pues prácticamente es el reparto de cómo se va a utilizar el dinero, los ingresos que obtenga el Estado a través de estas nuevas empresas productivas en materia de petroquímicos, en materia de petróleo, en materia de generación de electricidad y bueno, con la competencia ya del sector y en el mercado. Lo que te puedo decir es que este debate ha sido largo, la izquierda ha vendido cara de derrota y por momentos se han exacerbado los ánimos. Aquí la crónica de lo que ha sido este largo día de discusiones. La figura del general Cárdenas acompañó el último debate de la reforma energética. El tema, la distribución de los recursos derivados de la explotación de los energéticos. Pero lo que aquí se está planteando, amigas y amigos, es claro. ¿A dónde se van a destinar y cómo se van a destinar para su gasto los recursos que obtengamos de la renta petrolera? El contenido, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. Se establece el Fondo Mexicano del Petróleo de estabilización de ingresos presupuestarios y para las entidades y se elimina el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Este Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que en este dictamen queda eliminado, tiene 41,178 millones de pesos. Los tiene la Secretaría de Hacienda y no se establece en esta ley qué va a pasar con ellos. En el régimen especial de presupuesto y deuda de Pemex y CFE, el gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones, pero condicionado a que en un año Pemex alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo. Y dicen, es que los vamos a limpiar, y los vamos a hacer competir con la ExxonMobil. Bueno, caray, ¿qué creen que somos todos idiotas? Esa obligación para el Estado solo puede llegar al 30%, pues no se trata de una deuda financiera, sino de una de carácter contractual. Pero el debate comenzó a subir de tono. Y sería mejor que el senador Lavalle nos viniera primero a platicar, pues las relaciones mercantiles, las relaciones de negocios, no solo hablando de las relaciones personales que sostiene con Mario Alberto Ávila
Lizárraga, quien fue candidato de su partido a la gubernatura en Campeche. Al no ganar, lo nombraron subdirector de mantenimiento de Pemex Exploración y Producción. Ahora está prófugo de la justicia y en gran medida muchos de los negocios que él promovió, el propio senador Lavalle participó. Acusaciones se respondieron sí, con más acusaciones. Yo no protejo absolutamente a nadie y si alguien es culpable, que se le investigue y que se le castigue. Y si es inocente, que se le exonere, como es el caso de la persona a que usted se refirió. Las alusiones llegaron a un terreno peligroso. Me obliga a usted a tener que recordarle la memoria de su padre a quien se le acusó de haber defraudado en el Banco Ejidal. A ver si aquí viene aquí con esa valentía de mostrarlo. Protesta severa de la fracción priista y respuesta en tribuna del aludido. No se vale de ninguna manera meterse con ningún padre de ningún senador de la República. Y menos con un hombre que no vive. Yo sí reto públicamente a quien tenga una acusación de mi padre que está obligado a aprobarla, o el que también aquí ha venido a proferir que soy sujeto de corrupciones o de enriquecimientos ilegítimos, ojalá tenga la calidad moral para algún día lavar su cara y su nombre y poderlo demostrar. Una disculpa del PRD. Pero, senador Penchina, lleve usted para su familia, para usted, para todos los seres queridos que conforman la rama de su señor padre, una disculpa. Agotado el calor de la discusión, el dictamen en lo general fue aprobado con 90 votos a favor y 27 en contra. Bueno, pues se atizó la hoguera de las vanidades, de las acusaciones, los señalamientos digamos, ya están llegando a la orillita, pero todavía hay quien quiere hundir el barco de alguna manera, por lo menos hacerle un rayón a la carrocería de algo que ya es inminente. Estamos asistiendo a la última sesión del parto más complejo, en este caso la reforma energética en la parte de sus leyes orgánicas. Se está dando un paso muy importante, está terminando toda una etapa, una primera etapa del gobierno, una etapa reformista, y bueno, quienes no están de acuerdo con reconocer la paternidad o incluso la legitimidad de lo que están haciendo en este momento, pues tienen derecho también democráticamente a mostrar su encono. Pero esto no exenta que hayan transgredido también el título personal, el daño personal a algunos de los señores senadores. Estamos en el umbral pues ya del nacimiento, en un momento más, en un rato más, de la reforma que será bautizada con su promulgación seguramente los primeros días de la semana que viene por el presidente de la República, Rubén. Efectivamente, Pepe, ya estamos en el ocaso. Bueno, hemos tenido algún pequeño problema. Gracias, Rubén, gracias por esta información. Sí, adelante. Y que equilibra con precios diferentes para... Adelante, Rubén. Bueno. Sí, hay alguna incomunicación. Bueno, Pepe, sí. Te comentaba. Ya no existe. Sí, te comentaba, Pepe, que después de largos meses de discusión de esta reforma primero constitucional y esto que ya le da vida a la operatividad en materia energética, este nuevo esquema para obtener y distribuir los recursos llegará a su fin en la próxima hora. Los coordinadores parlamentarios de la Cámara Alta han anunciado que emitirán un mensaje final cada uno de ellos hasta por 10 minutos. Después de eso seguramente habrá aplausos y algunas recriminaciones, porque esto pasará a la historia, Pepe, porque son prácticamente 7 décadas en las que el Estado mantuvo el monopolio de los energéticos, y si bien es cierto que en la ley sigue plasmado que los hidrocarburos, la electricidad es propiedad del gobierno federal, de los mexicanos, bueno, pues también es cierto que las cosas cambiarán, Pepe. Veremos cómo se desarrolla esto después de un largo camino y por lo pronto nosotros permanecemos pendientes, Pepe. Gracias, Rubén Rojas, desde el Senado de la República, con uno, María Amparo Casar. Listos. Doctora, ¿cómo viste el parto? Bueno, ya, el parto de los montes, ¿no? Bueno, de los montes, pero a diferencia de, digamos, de lo que supone el dicho, finalmente tenemos un conjunto de reformas que realmente les son perfectibles, Pepe, pero les quedó bien, ¿eh? Acaba una etapa del gobierno, eso es clarísimo. Acaba una etapa no solo del gobierno, te diría yo, acaba una etapa de México de
de esta parte del modelo de México, de económico de México, en donde había un monopolio en todo el sector energético e hidrocarburos, y eso no es una cosa menor, Pepe. ¿Cómo le hace Peña para lograr lo que sus antecesores, algo de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, la docena trágica de Vicente Fox y Felipe Calderón, no pudieron? No pudieron. ¿Qué le hizo? ¿La negociación fue la clave? Mira, yo creo que hay que reconocerle al presidente Peña Nieto, por una parte, y al PRI, la habilidad política para poder sentar en la mesa a todos los del pacto. Fue una habilidad, Pepe, que viene desde, hay que recordarlo, del 2012, en donde se puso muy, digamos, difuminadamente, pero ya se puso ahí la reforma energética y la firmaron los tres partidos. Y después viene todo el proceso de negociación a sabiendas de que iba a salir, ahí sí iba a quebrar toda la idea de consenso del pacto. Iba a salir no con un solo partido, porque no les alcanza, pero sin uno de los tres grandes partidos. Uno de los cuales se cobró muy caro que fue la fiscal, ¿no? No, la política del PAN. La política del PAN y la fiscal del PRD, y no pagaron. ¿Mano de puerco? Mano de puerco, y por una reforma fiscal bastante malona, ¿eh? Yo te la fiscal... por una reforma política bastante mala. Ahora, también hay que reconocer del otro lado, sin quitarle la habilidad política al PRI, sobre todo operar también al interior de su partido, estaba desunido. Gobernadores, sindicato, legisladores, que no todos estaban convencidos. Entonces, esa parte. El PAN, hay que hacer el reconocimiento que no fue mezquino y no le pagó al PRI con la misma moneda, porque el presidente Calderón quiso pasar una reforma así y el PRI le dijo, nanay, no te doy los votos. Se quiso esperar hasta ser el partido en el poder. Y el PRD, que no lo subieron al carro, pero no obstaculizó, digamos, no paralizó el trabajo legislativo como lo hizo en otras ocasiones. A ver, vamos hablando con calma. ¿De cuál PAN me estás hablando? ¿Del PAN calderonista representado por Ernesto Cordero, que en paz descansa desde el punto de vista político? Sí. ¿O del PAN renacido, resurgido de sus cenizas, encabezado por Gustavo Madero? En respecto a la energética, sí, claro. Ahí sí no voy a estar de acuerdo contigo, Pepe, de los dos panes, porque si en algo estaban de acuerdo los dos panes, por decirlo de alguna manera, el de Madero y el de Cordero, es en la energética. No estuvieron de acuerdo en la fiscal, no estuvieron de acuerdo en la política, en varios aspectos de la educativa tampoco estuvieron, en telecomunicaciones estuvieron muy enfrentados, pero en la energética sí había una convergencia entre las dos propuestas, el PAN maderista y el PAN corderista. Ahora, el presidente de la República jugó también a la coyuntura de la división y debilidad de las izquierdas, ¿o qué no? Pero desde luego que jugó a eso. No sabemos, y creo que todavía tendremos que pensar tú, yo, y tratar de ofrecer una explicación a tu auditorio, Pepe, ¿por qué ha estado tan callado Andrés Manuel López Obrador? Jugó a favor de el gobierno, que López Obrador estuviera durante un tiempo esperando a que se le diera su registro. Creo que eso fue un factor que pesó. Pero ha estado inusualmente callado, y del lado del PRD la dominancia, la predominancia de los chuchos hizo que no se tomara tribuna, no se bloqueara el Congreso, no se tuvieran que cambiar de sede como en el pasado. Entonces, esas dos cosas... Que no se despertara el México Bronco, con el cual nos habían amenazado los propios perredistas. Más bien los morenistas. Los morenistas, Nos habían amenazado, todavía no. Creo que la amenaza sigue latente. Tampoco sabemos qué tanto, digamos, base social. Yo creo que la bandera de la reforma energética como bandera de oposición y como bandera electoral hacia el 2015 no va a jalar, Pepe. Van por su consulta popular, pero pues ya viste las declaraciones de ayer de ambos lados, ¿no? ¿Cómo queda Cárdenas en todo esto? Ahí te digo de Cárdenas, nada más te cierro con esto de René Bejarano, perdóname, de Martí Batres, presidente formal de Morena, ya dijo, no, vamos con el PRD a la consulta. O sea, es un absurdo, Pepe, esta división de la izquierda. Y ya que me preguntas cómo queda el PRD, pues también ya escuchamos todos que siempre se iba a la contienda, o, para decirlo con toda claridad, que siempre se iba a considerar Cárdenas. No ser eso, Cuauhtémoc Cárdenas, no ser candidato de unidad, que fue su condición, y que a lo mejor sí contiende contra Carlos Navarrete en octubre. O sea, otra división más. ¿Sabes qué? El PRI se ha de estar frotando las manos entre esta noticia y la encuesta de ayer
electoral. Todavía es muy pronto, ¿no? Porque faltan todavía 10 meses para la elección, pero ya el periódico Reforma dice 40% para el PRI, más 8 que tienen el PANAL y el PRI junto, el PANAL y el Verde, 48, Pepe. El PAN 22 y el PRD 16. Y si le junto a Morena, 16 y 7, 23. Pues este es el escenario. Y ahora la gran preocupación, siguiente paso, es la gestión. Ya tiene las herramientas, ahora se las va a dar al herrero, al carpintero, al yesero, y construyeme el país de nuevo con la nueva estructura, los nuevos formatos, y a ver, oye, no van a acabar como los de llave, ¿no? Que no, ya ves que no dan una los de llave. Bueno, mira, me parece un magnífico ejemplo el que citas, Pepe. Si no puede el gobierno federal, porque ese es el gobierno federal, es el señor Neme, ¿no? Es sí, el que está Benito al frente, Neme Sastre. Sí, del Estado de México, no del grupo de poder. Sí, bueno, digamos, pero del grupo de Peña Nieto. No podemos gestionar, ¿sí?, una cuestión tan sencilla como llave, que es para pasar con una calcomanía electrónica, y ahora vamos a tener que gestionar refinerías, exploración, licitaciones, contratos, distribución de recursos, transparencia, sindicato. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sospechosista. Mira, Casar. no, yo deseo de verdad que tengan mucho éxito con la reforma energética. Me parece una buena reforma. No hay candado que valga contra la corrupción si no hay voluntad política, pero tenemos un problema todavía en este país, Pepe, de capacidades institucionales. Si no creamos los ingenieros, si no tenemos el gobierno corporativo que van a necesitar estas empresas y los secretarios para que no nos hagan, como dijo Jerry Brown, el gobernador de California, nos coman los tiburones vivos, ¿no? No nos coman los tiburones vivos. Se va a llenar el PRD la boca de razón, y no lo deseo porque creo que sí puede ser un detonante del desarrollo si lo hacemos bien. Pero la gestión está, todo esto es teoría muy bonita, vamos a aterrizarla, Pepe. La doctora Casar, en su juicio, como siempre, con uno. Gracias, doctora. Aquí Buenas nos vemos noches. el próximo miércoles. Bueno, pues sí, hablando de este asunto que menciona la doctora Casar, pues de una vez lo tratamos después de corte, si me permite. Capufe se disculpa con usuarios de la tarjeta llave. No tire su vieja calcomanía. Va a seguir funcionando la vieja calcomanía. Hoy el gobierno federal, a través del director de Capufe, ofreció una disculpa a los usuarios de las carreteras precisamente operadas por esta empresa, esta dependencia del gobierno federal. Capufe le dio la disculpa a quienes se vieron afectados por el cambio de la calcomanía llave, pero Capufe se vio muy confuso en la conferencia que hubo hoy en la Secretaría de Comunicaciones. El pasado fin de semana, en casetas como la México-Cuernavaca, por ejemplo, en la de Querétaro, hubo largas filas de vehículos, las cuales provocaron retrasos de hasta 1 hora y media. Así lo reconoce en rueda de prensa el propio director de Capufe, Benito Neme Sastre. Antes que nada, yo quiero ofrecerle a todos los usuarios de las carreteras de Capufe una disculpa por lo que ocurrió el fin de semana pasado, en especial el día viernes y en específico en la carretera de Cuernavaca. Una disculpa, lo lamento mucho. Estamos haciendo todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Por su parte, el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, estaba también en la conferencia, descartó favoritismo para elegir a la empresa de telepeaje dinámico, la cual desde el pasado 1 de agosto opera los sistemas de cobro electrónicos en las carreteras a cargo de Capufe. Se llevaron a cabo bajo índices de transparencia que el gobierno federal lleva a cabo en sus licitaciones, de manera que se puede descargar simplemente desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista legal cualquier posibilidad de favoritismo en esa licitación. En esta misma conferencia de prensa le preguntaron a Eduardo Sánchez, Juan Rivas de 1TV Noticias, le preguntó por qué las empresas saliente y entrante rompieron el acuerdo que tenían para el proceso de entrega-recepción, dando como resultado la afectación a miles, decenas de miles de usuarios, particulares, camioneros, en fin. ¿Por qué el gobierno no evitó ese caos pudiéndolo hacer? ¿Por qué no supervisó los acuerdos?
El vocero del gobierno de la Presidencia de la República le dio la vuelta a la respuesta. No tenemos esta información ahora, esto se habrá de conciliarse y en el momento en el que se tenga la información se la proporcionaremos. También el tema del costo integral entre el viejo y el nuevo concesionario del telepeaje no fue explicado en la conferencia. Otra vuelta. Seguramente Benito Nemes Astre de Capufe tendrá tiempo de hacerlo ante los senadores, quienes lo citaron a comparecer a mediodía de mañana. Total, que quede claro, a partir del próximo lunes vuelve a funcionar la vieja calcomanía, desde luego la nueva también. A partir de septiembre se suma al convenio el Circuito Exterior Mexiquense, que no había firmado el convenio todavía. Y a partir del 1 de noviembre, todos los tags de cualquier empresa concesionaria de carreteras funcionarán en toda la República Mexicana. El día de hoy no pueden utilizarse los viejos tags, pero el lunes 11 ya podrán transitar por las carreteras de Capufe, al igual que los nuevos tags que opera Telepeaje Dinámico. A partir del 1 de noviembre ya estarán al 100% todos los operadores. El 1 de noviembre lo que podrá hacer el ciudadano es comprar un solo tag o quedarse con el tag de su preferencia. Lo que no se va a poder utilizar con la llave vieja y la llave nueva es el Circuito Exterior Mexiquense. Eso, nos faltaba, sí. Sí, ese se va a poder utilizar a partir del 30 de septiembre. Números 1. La Bolsa Mexicana de Valores se mantiene a la baja, pierde 0.13% en una sesión de altibajos marcada por las tensiones entre Rusia y Ucrania, así como por la situación económica en Italia. El sistema de administración tributaria del país amplió el plazo para que las empresas realicen la balanza de comprobación de la contabilidad electrónica, es decir, el reporte del flujo de los ingresos de las personas morales. Se entregue en el mes de enero. Originalmente la regla señalaba que octubre. Pero los desarrolladores de software, también la Prodecon, también la propia Contraloría Pública Organizada nos ha pedido mayor tiempo por muchas razones. Y la Secretaría lo concede. Rodrigo Vallejo Mora, el hijo del exgobernador Fausto Vallejo, no es una persona de peligro, como indicó el juez cuarto de distrito en procesos y delitos federales, quien le negó la libertad bajo fianza con el argumento de que podría ser un hombre peligroso. Esto fue el lunes pasado. Esto lo asegura Raúl Miranda Valencia, abogado defensor del hijo de Fausto Vallejo, del exgobernador de Michoacán, al acudir esta tarde a visitar a su cliente en el penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya, Estado de México. La defensa de Rodrigo Vallejo, apodado el Gerber, confió en su liberación a través de un amparo antes del próximo sábado, cuando vence el plazo a las 5 para las 6 de la tarde para definir su situación jurídica. Hay confianza que el amparo, el incidente de suspensión, mejor dicho, se resuelva bien. Estamos esperando nomás que lo resuelva el juez de amparo. Esta tarde, en conferencia de prensa, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Herón, se refirió al caso de Rodrigo Vallejo. Confirmó estar enterado de la solicitud de amparo del hijo del exgobernador de Michoacán, quien por cierto visitó la PGR el lunes pasado, ¿se acuerda? ¿Qué día se dio? Porque me está diciendo que ya las... En relación al amparo, ya fuimos notificados y se espera que para el sábado el juez dé su opinión. El juez va a determinar la situación jurídica de Rodrigo Vallejo. Sí, el amparo se interpuso, hoy se anunció, la PGR dice, tomo nota, la PGR es el Ministerio Público Federal, toma nota, el juez tendrá que decidir la procedencia, sentenciar la procedencia del amparo por el cual se solicita la libertad bajo caución del detenido, en este caso del hijo del exgobernador de Michoacán. Y esto, bueno, no se definirá antes del próximo sábado, cuando vence el plazo para que él pueda rendir algún tipo de declaración y presentar alguna prueba de descargo. Pero será hasta el sábado cuando se determine finalmente qué va a suceder. Se apuesta por parte de los abogados que va a obtener la libertad bajo caución y continuar el proceso no en prisión. En la misma conferencia de prensa en la Procuraduría General de la República,
Tomás Cerón de la AIC informó sobre la desarticulación de una megabanda dedicada a la sustracción y venta ilegal de hidrocarburos, al robo de combustibles. Se llevaban más de 2 millones de litros al mes, que no son pocos, a través de 2 tomas clandestinas. 5 personas fueron detenidas gracias a un operativo simultáneo de agentes de la PGR en coordinación con la Policía Federal, la Secretaría de Marina Armada de México y de la Defensa Nacional. Los responsables fueron capturados en poder de cantidades exorbitantes de dinero y de combustible. 7.900.000 pesos en efectivo, $20,000 americanos en efectivo, 12 tanques de almacenamiento metálicos, 3 tinacos, diversos equipos de cómputo, así como 250,000 litros de hidrocarburo, el cual ya se encuentra de nuevo en las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Se habían robado 250,000 de litros de combustible. Ya fue recuperado, ya se regresó a Petróleos Mexicanos y ahora esta megabanda le quitaron 19 automóviles, no sé cuántas armas, pues tendrá que encarar a la justicia. Ante las amenazas y ataques del crimen organizado, la compañía mexicana FEMSA decidió cerrar temporalmente su centro de distribución en el municipio de Arcelia, Guerrero. Lo informamos ayer en UNO-TV Noticias. Fueron incendiados justamente el lunes 4 vehículos repartidores de Coca-Cola en un poblado del mismo municipio. El centro de distribución se mantuvo cerrado desde el miércoles de la semana pasada por amenazas a los repartidores en las rutas. Esto lo dijo FEMSA a través de un comunicado. El lunes de esta semana decidieron reabrir las instalaciones, pero sus vehículos fueron atacados. El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, se comprometió a reforzar la seguridad. Cerraron provisionalmente, o sea, en ningún momento me dijo que se retiran. Sí, lo que sí le ofrecí es que vamos a cuidar que no se den este tipo de hechos, ¿no? Hechos criminales. El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas, compareció este miércoles ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en el DF. Acudió para explicar lo ocurrido el 9 de julio en Chalchihuapan, cuando la policía dispersó a un grupo de manifestantes en la carretera Puebla-Atlisco. Sin embargo, y murió un niño. Sin embargo, a decir de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Facundo Rosa omitió información vital y deberá proporcionarla en 3 días hábiles. Bueno, hacían falta algunos detalles de los nombres de las personas, cargos, el armamento que traía cada uno de ellos, los aditamentos, las instrucciones, comunicaciones y demás. Él manifiesta en principio, y se los anticipo, que lo que se utilizó fueron los cascos, los escudos, los bastones y también lanzaderas de cápsulas de gas lacrimógeno. No identifica y no acepta en el momento que se han utilizado balas de goma. Casi 1,000 muertos ha causado hasta el momento la epidemia del ébola en África. La Organización Mundial de la Salud anuncia medidas de emergencia. El presidente Barack Obama de Estados Unidos las apoya. Hay alerta en Europa por el contagio. De la República va a estar en Colombia. En un momento haremos un enlace justamente a Bogotá. Primero le voy a informar que cerca de 600 migrantes se encuentran en cuarentena al interior de un centro de detención en el estado de Nuevo México debido a un brote de varicela. Son más de 600. La mayoría son mujeres y niños. Y de acuerdo con el congresista republicano Steve Pearce, el caso más reciente se confirmó el jueves, cuando comenzó un nuevo periodo de 21 días de aislamiento. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se ha reunido en Ginebra, Suiza, para discutir la epidemia de ébola en África Occidental y determinar si constituye una amenaza mundial. Esta noche fue trasladado de Liberia a Madrid un sacerdote español infectado con el virus. Hace unos minutos Estados Unidos elevó a su más alto nivel la alerta por el virus de ébola, por la epidemia. Sandra Tar nos pone esta y otras noticias del mundo en claro.
La cifra de muertos por el virus del ébola se elevó a 932, informó la Organización Mundial de la Salud. Los países afectados son Guinea, Sierra Leona y Liberia. Sin embargo, en Nigeria se reportó el tercer fallecimiento por esta epidemia y hay 5 nuevos casos confirmados. La paz se tambalea en la Franja de Gaza. Mientras el gobierno de Israel aceptaba ampliar la tregua iniciada este martes, el grupo Hamas amenazaba con reanudar sus ataques contra territorio judío. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, exhortó a ambas partes a poner fin al conflicto. La violencia cobró más vidas este miércoles en Irak. Un atentado con coche bomba dejó más de 40 muertos. El ataque ocurrió en un mercado ubicado en una zona chiita de Bagdad. En Mosul, el ejército iraquí atacó vía aérea una prisión, matando a 70 personas. En el bombardeo huyeron cerca de 300 reos. En la provincia china de Yunnan fueron rescatados con vida un niño y una señora de la tercera edad 3 días después del sismo de 6.1 grados que azotó la región. El número de muertos tras el terremoto aumentó hoy a 589 y el de heridos a 2.400. Los equipos de rescate aún no han llegado a todas las comunidades afectadas. Más de 10 años. Pasaron 10 años para este momento. La sonda europea Rosetta llegó a su histórica cita con el cometa Churyumov-Gerasimenko, situado a 400 millones de kilómetros de la Tierra. Rosetta orbitará el cometa al menos un año con el objetivo de determinar si trajo el agua y el carbono vital para la vida en nuestro planeta. Con uno, Sandra Tar. En Bogotá, Colombia, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asistirá mañana a la ceremonia de toma de posesión del presidente Juan Manuel Santos. Será el segundo mandato presidencial de Santos, luego de haber ganado la reelección. Vamos a enlazarnos, ya está listo el enlace con Michael Buitrago, corresponsal de Uno TV Noticias allá en Bogotá, la capital colombiana. Michael, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. A esta hora hace frío aquí en la capital de los bogotanos, donde estamos a la expectativa de la llegada de las delegaciones que estarán acompañando mañana al presidente Juan Manuel Santos en la ceremonia de posesión de su segundo mandato, quien va a cumplir otros 4 años más hasta el año 2018. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se tenía previsto que llegara entre las 5 y las 6 de la tarde, hora de Bogotá, pero por cuestiones de agenda privada se postergó su llegada a la capital de los colombianos. Hacia las 11 de la noche estaría llegando el presidente mexicano. Mañana se espera que se lleve a cabo alguna reunión bilateral con algunos de los mandatarios, obviamente porque hay temas de interés internacional, de interés también del bloque de la Alianza del Pacífico. Durante la tarde estuvieron llegando el presidente de Paraguay, el primer ministro de Haití, también el presidente de Panamá y el presidente de Puerto Rico. El rey de España también encabeza esta delegación que está compuesta por 128 delegaciones que están acompañando la ceremonia de posesión del presidente Juan Manuel Santos, la cual se emitirá vía abierta hacia los colombianos mañana a las 3 de la tarde. Este mandato obviamente va a estar muy marcado por el tema del proceso de paz. Varios de los mandatarios ya le han dado su espaldarazo al proceso de paz que se adelanta entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Desde el aeropuerto Catam, desde el aeropuerto militar, donde seguimos muy atentos a la llegada de los jefes de Estado que están acompañando al presidente Juan Manuel Santos, Michael Buitrago, con uno. Gracias Michael Buitrago desde Bogotá, Colombia. Mañana estaremos de vuelta con él para llevar la crónica. Le informo también esta noche que en Argentina, después de más de 30 años de incansable lucha, finalmente esta tarde Estela Carlotto, presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo, se reencontró con su nieto. Cuando se lo arrebataron a su hija hace casi 36 años, le digo, tenía 5 horas de haber nacido. Con uno, César Pérez, corresponsal de Red Más Noticias, informa. Mi nombre es Estela y soy abuela de Plaza de Mayo. ¿Por qué soy abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido, que me lo quitaron, se lo quitaron a mí. Con los mismos ojos vidriosos con que recibió la noticia de la desaparición de su hija Laura, hace ya 36 años, 3 décadas y media después, Estela de Carlotto, presidenta y fundadora de la ONG de lucha por los derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo,
le cuenta a toda la Argentina y al mundo que finalmente logró encontrar a su nieto nacido en cautiverio durante los primeros años de la dictadura militar que gobernó a la Argentina entre 1976 y 1983. Estela de Carlotto nunca se dio por vencida. Sabía que un nieto suyo faltaba y no se rindió hasta que la justicia y su empecinamiento logró recuperar a Guido, un hombre de 35 años, en pareja y músico profesional. Ya le he podido ver, es hermoso. Estela de Carlotto comenzó un largo camino en busca de saber algo de su hija secuestrada. En su lucha, golpeó todas las puertas de la justicia de su ciudad de La Plata. Estela ignoraba que a pocos kilómetros de donde vivía, su hija era torturada y luego asesinada. Y va a ser por los dichos de otra detenida que sí fue liberada, que Estela se enterará que su hija estaba embarazada al momento de su detención. Los militares argentinos se apropiaron de más de 400 bebés y de aquellos que nacieron en los campos de concentración diseminados por todo el país. Y como falta mucho, hay que seguir buscando los que faltan, porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy. Una búsqueda que terminó y una nueva vida que comienza. César Pérez Lugones, Red Más Noticias, Buenos Aires. Una historia conmovedora que mueve que honra la profunda voluntad. La esperanza debe ser en la vida lo último que se pierda, sobre todo. Primero que nada, hablando de un ser querido. Aquí hay un hecho concreto, casi milagroso, dirán algunos. Como milagroso es lo que hoy pasó en Australia, toda proporción guardada. Decenas de pasajeros pusieron en práctica el dicho, la unión hace la fuerza. Mire usted, esto ocurrió en el metro de Perth, Australia, cuando la pierna de un hombre quedó atrapada entre el convoy y el andén del metro. Mire. Pierna queda atrapada. Nadie esperaba que algo anormal ocurriese. La estación australiana de la ciudad de Perth vivía este miércoles su rutina igual que cualquier otro día. El hombre con gorra y ropa negra que intenta subir al tren provocará involuntariamente una inesperada sucesión de eventos. Su pierna queda atrapada entre el tren y la plataforma, en un espacio de solo 5 centímetros. Otro pasajero alerta inmediatamente al personal de la estación y se evita que el tren continúe su viaje. 2 hombres tratan de sacar al pasajero, pero no lo logran. Entonces funcionarios y usuarios toman una inusual decisión. Juntos van a empujar al tren. El primer intento no tiene éxito. En el segundo, más personas ayudan, el vagón se mueve y el hombre finalmente logra salir. Fue asistido por paramédicos y continuó su viaje, en tren. La empresa operadora del servicio describió el hecho como un ejemplo perfecto del poder del pueblo. ¿Qué hubiera pasado en el metro Valderas, dices? ¿En el metro Valderas? No, hombre, Portales. Bueno, conmovedor, ¿no? La solidaridad, lo que puede hacer uno cuando se suma con uno más y uno más y uno más. Es lo que hacemos ahí en las noches con las noticias. Bueno, uno está con uno y con usted. Hoy estuvieron todos con con este hombre de la gorra, de la ropa negra, y le salvan la pierna. Día de remembranzas conmovedoras. Hoy la ciudad japonesa de Hiroshima recordó el día más triste, no solo de su historia, del mundo, del siglo pasado, cuando cayó la primera bomba atómica en acción bélica. El arma nuclear lanzada por el ejército estadounidense, el avión Enola Gay, ocurrió hace 69 años. Mató de golpe a casi 300,000 habitantes. También han muerto otros por las secuelas. En la ceremonia se pidió el desarme nuclear hoy en Hiroshima y se defendió el carácter pacifista de Japón. Estas linternas de papel representan a las víctimas de Hiroshima. Sus colores flotan en el río Motayasu frente al Memorial de la Paz. Hace 69 años del lanzamiento de la primera bomba atómica de la historia. Decenas de miles de personas se congregaron este miércoles mientras crece el movimiento antinuclear en Japón. El 6 de agosto de 1945, el bombardero estadounidense Enola Gay largó la bomba que transformó la ciudad en un infierno nuclear. Estados Unidos nunca ha pedido disculpas, tampoco lo ha hecho por Nagasaki, bombardeada días más tarde.
Ningún presidente estadounidense ha visitado estas ciudades. Unas 140.000 personas murieron en Hiroshima y unas 70.000 en Nagasaki. Estos dos ataques precipitaron la capitulación de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial. Acá en la República Mexicana, un tornado azota San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El torbellino, haga de cuenta, una culebra gigante, arrasó cuanto encontró a su paso. En Chiapas, un tornado azotó esta tarde varias colonias de la bellísima San Cristóbal de las Casas. Numerosas viviendas resultaron afectadas. No se reportaron víctimas, pero sí daños. Corporaciones de rescate, bomberos, Cruz Roja y personal de protección civil están en alerta. Con uno, Benjamín Alfaro, corresponsal en Chiapas, informa. La lluvia llegó acompañada de granizos y al poco tiempo láminas de los techos volaron por los cielos. Un tornado impactó esta tarde al municipio de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Desde que pasó el tornado, pero pasó a medio cielo, por eso fue que acabó con todo. ¿Qué llevó casa? Sí, llevó todas las láminas, cayó tejas, llevó el techo de la otra casa de mis vecinos. Viste los árboles como cayeron, todo. Es la tercera ocasión que un fenómeno de este tipo impacta en la región de los Altos de Chiapas. La fuerza de los vientos se llevaron láminas, también acabaron con viviendas como esta que estamos acá, donde un vehículo que estaba estacionado a las afueras también sufrió las consecuencias. Vecinos, familiares están haciendo las primeras labores pues de desasolve y lograr rescatar algunos enseres. Afortunadamente los habitantes de esa casa lograron salvar la vida. Ahorita se está recopilando datos de las casas afectadas. Junior. Ayudando a las personas. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues al parecer fue una tromba, pero se desconoce. Sí, no. ¿Están en el recuento? Sí, todavía aún. Bastaron solo 25 minutos para que 10 barrios quedaran devastados por un remolino que, de acuerdo con Protección Civil, ocurrió por la interacción del aire frío con el aire caliente. Con uno, Benjamín Alfaro. No hay mejor sentimiento que ver a tu equipo ganar. Con uno, Gabriela Cobo, la información deportiva, es decir, un pie en Nanjing, en China. Ya se va a la China. ¿Cómo está? Hola, Gabriela? Pepe. ¿Cómo le va? Ya me voy Dije para... a la China, luego no pongan palabras. A China está bien, y también quienes ya tienen un pie es la delegación mexicana que va a participar en estos Juegos de la Juventud de Nanjing. Y al día de hoy hubo un evento en la Residencia Oficial de Los Pinos en la que fueron abanderados precisamente. Encabezó la ceremonia el presidente Peña Nieto, también estuvo Jesús Mena, el presidente de la CONADE. Estuvo también Carlos Padilla, el titular del Comité Olímpico Mexicano, y le entregaron el lábaro patrio a Alejandra Orozco, quien además ya ganó una medalla de plata en Londres 2012, la clavadista. Con uno, Nicolás Romay informa. La delegación que representará a México en los próximos Juegos Olímpicos Juveniles de Nanjing 2014 ya fue abanderada por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien dio un muy emotivo mensaje a todos los atletas que estarán en la próxima Justa Olímpica Juvenil. Estas son las palabras de Enrique Peña Nieto. Ustedes, jóvenes seleccionados, son un claro ejemplo de la grandeza y el gran potencial que hay en nuestro país y que tiene cada mexicano. Gracias a su esfuerzo, disciplina y constancia, se han ganado el alto honor de representar a México en una justa internacional, lo mismo en los Juegos Olímpicos Juveniles que en los próximos campeonatos mundiales de básquetbol y de voleibol. En esta segunda edición de los Juegos Olímpicos Juveniles, México lleva el doble de atletas que llevó en la primera edición, así que se está dando un paso al frente y esperemos que le vaya bastante bien a toda esta delegación mexicana. Por supuesto que en Claro Sports tendremos absolutamente todo, una gran cobertura de estos Juegos Olímpicos Juveniles. Claro Sports, Nicolás Romay. Como lo escuchábamos ahorita, también en este evento fue importante porque es la primera vez en la historia que se abandera a los representativos nacionales de básquetbol y voleibol varonil y femenil que van a participar en los campeonatos mundiales. Nada más antes se abanderaban a los que iban a los Juegos Olímpicos. O sea, montaron a todos en el mismo paquete de una vez. Y ya salieron.
les dieron la bendición y vayan a competir. Esperemos tener muchas medallas. Y a todos los que esperan pararse afuera de las instalaciones de la Femex Food para protestar por alguna cosa que tenga la Liga de la Patada, bueno, les informamos que piensan cambiar de sede. Actualmente se encuentran en un edificio en la calle Colima de la colonia Roma. Desde ahí están hace 10 años en este edificio, pero ahora quieren cambiarse a San Pedro Totoltepec. Esto va para largo, todavía no empiezan la construcción del proyecto, pero eligieron la ciudad de Toluca porque queda cerca de la Ciudad de México, está cerca del aeropuerto y el nuevo hogar incluirá un complejo de canchas y oficinas para las diferentes comisiones de la Liga Mexicana, porque también se piensan llevar a la comisión de árbitros y la escuela de directores técnicos. Pero el centro de capacitación, bueno, se llamaba el centro de capacitación, ahí va a seguir estando, en el sur de la ciudad. Sí, ese todavía se va a quedar ahí. El centro de alto rendimiento va a seguir operando sin ningún problema, ese se va a quedar ahí. Y Guillermo Ochoa debutó hoy, lleva apenas 2 días entrenando con su nuevo equipo, pero el Málaga. Con el pie izquierdo. Sí, caray. Fue un amistoso contra la selección de Qatar. El Málaga ganó sin ningún problema 4-1, pero precisamente ese gol fue un gol tempranero que le metieron a Memo Ochoa en los primeros 10 minutos. Y bueno, fue Hatim Mohamed el que abrió el marcador y puso a los españoles abajo. Después de esto se recuperaron, terminaron ganando. Ochoa no tuvo mucha actividad y salió de cambio al minuto 63. Ahora el gol. Ahí está. Otro debut fue el de la selección femenil sub-20 que están en el Mundial de la categoría en Canadá y se enfrentaron a Nigeria. El partido terminó empatado a 1, en el que las mexicanas solitas quisieron sufrir. Por momentos iban muy bien, de repente estuvieron muy mal. Se fueron adelante en el marcador. Fabiola Ibarra al 24 anotó un gol. Fue un error de la portera nigeriana Sandra Chichi. Un tiro de larga distancia y llegó el gol. Y de la misma manera les pagaron después las nigerianas, porque después fue un error de la defensa mexicana lo que ocasionó que cayera finalmente el gol del empate. Fue de Pozarenoma, una jugadora nigeriana que agarró el balón y lo puso dificilísimo en el ángulo superior derecho de la portería. Ahí está, imposible detener ese tiro. El próximo partido va a ser ante Inglaterra el sábado 9 de agosto a las 12 del día, tiempo de México. Cambiando totalmente de tema, después, bueno, Michael Schumacher estuvo 6 meses en un hospital de Grenoble después del accidente que tuvo esquiando. Bueno, pues la semana pasada salió a conocer por el diario francés Le Dauphin Libéré que se habían robado el reporte médico de Michael Schumacher. Se supone que este reporte fue redactado por un médico de Grenoble que se lo pasó al doctor de Suiza que lo está tratando actualmente. Este expediente fue ofrecido a medios suizos, franceses y alemanes por $67,000. Por supuesto que la familia ya puso una demanda por haber sacado este expediente, pero ya salió. El sospechoso fue detenido el día de ayer y el día de hoy amaneció muerto en la celda, se colgó. Yo creo que no aguantó la presión, porque además se sabe que era el gerente de la compañía de helicópteros suizos Rega, que trasladó al heptacampeón de Francia a Suiza. Hasta aquí los deportes, Pepe. Vaya, con qué noticias cierras. No nos vas a dejar dormir esta noche, Gabriela Cobo. Muy bien. Gracias, bueno. Vaya asunto. Buenas noches. Gracias. Con todos los deportes, Gabriela Cobo. Aquí en México, servidores públicos de la delegación de Coajimalpa irrumpieron en una conferencia de prensa de la industria de discotecas, bares, antros y centros de espectáculos. Ambas partes lanzaron acusaciones en torno a la apertura de un antro en Plaza Lilas. Con uno, Blanca Cepeda informa. Este establecimiento es manzana de discordia entre la Delegación Coajimalpa y la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, ANIDICE.
Esta última denunció que la administración de la citada demarcación presuntamente exige el pago de una cuota para otorgarle el permiso de funcionamiento. Aquí estamos hablando de un caso de corrupción en el que al negarse a dar 1.800.000 pesos por medio de un despacho tercero, pues evidentemente es un caso de corrupción en el que pues el lugar está atorado, la inversión está igual también frenada y bueno, pues la generación de empleo es igual, ¿no? Como prueba presentaron la grabación de una supuesta conversación entre el jefe delegacional Adrián Rubalcaba y el presidente de la ANIDICE Ismael Rivera en septiembre pasado. Entiendo que en la administración de Carlos se recibía dádivas de los establecimientos y además me consta porque cuando yo empecé en mi administración hubo ahí algunos comentarios por parte de varios establecimientos donde decían vamos a seguir con las mismas cuotas. Acusaron al jefe delegacional de Coajimalpa de encubrimiento, complicidad y omisión. La denuncia se hizo en conferencia de prensa, a la cual, sin ser invitados, acudieron autoridades de Coajimalpa quienes irrumpieron el acto. Yo también tengo el derecho de hacer una réplica. ¿Aquí no fueron invitados, caballeros? Clases de derecho, porque veo que está totalmente... Es que el señor... ¡Qué bueno! Ignora completamente las leyes. Fuera de la conferencia, los representantes delegacionales aseguraron que los supuestos audios presentados son editados y el establecimiento ni siquiera cumple con la documentación requerida. Es que no digan que la autoridad es la que está interrumpiéndoles, que la autoridad es la que está cometiendo las arbitrariedades. Presentaron un uso de suelo en el cual ellos lo acreditan para videobar y ellos quieren un uso de suelo para discoteca. El caso ha llegado más allá de los dimes y diretes, pues la ANIDICE ya interpuso una denuncia en la Fiscalía de Servidores Públicos, quien ahora requiere al director jurídico y de gobierno de la delegación Coajimalpa. Con uno, Blanca Cepeda. Esta mañana, integrantes del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, quienes no obtuvieron un lugar dentro de la UNAM, el Politécnico y la propia Autónoma Metropolitana, entre otras, marcharon del Ángel de la Independencia hacia las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en el centro histórico del DF. Al llegar al cruce de las avenidas Insurgentes y Reforma, los inconformes bloquearon el tránsito y se enfrentaron con un grupo de granaderos. Después de varios minutos de empujones, los granaderos lograron retirarlos y los obligaron a continuar su avance ya sin violencia. Y al cierre, bueno, por cierto, la Secretaría de Educación ya dijo que abre 40,000 lugares en sus dependencias escolares para dar cabida, no a todos, pero a algunos de los inconformes. Al cierre le informo, los superhéroes se unieron a la moda de las selfies, los de los cómics. Así lucirían si pudieran fotografiarse a sí mismos en el universo de este mundo fantástico. No podía faltar Superman, la Batichica y por supuesto el dúo dinámico de Batman y Robin. Se sacan sus selfies, o por lo menos así lo ven los dibujantes de las tiras cómicas. Con uno.